Bueno, entonces quedamos que el principal problema para hacer un estudio in cell de una proteína es separarla del resto. O sea, yo tengo un medio muy complejo donde hay un montón de proteínas que van a estar todas haciendo sus cosas y yo quiero ver una sola, ¿no? Una forma, como vimos recién, era marcarlo con un fluoróforo que me la separe, que me tire su señal de fluorescencia y me diga lo que le está pasando. Y una técnica que es magnífica para esto es el RMN. ¿Por qué es RMN? Porque en RMN, si recordarán de las clases, para ver un núcleo, digamos, en RMN se ven núcleos, vemos núcleos. Y para ver el núcleo tiene que ser magnéticamente activo, tiene que ser un isótopo de espino medio. Si no es espino medio, básicamente no se ve, ¿de acuerdo? Y resulta que eh, en, en las proteínas, entre los isótopos disponibles en las proteínas, los isótopos de abundancia natural eh, de los átomos más abundantes son el protón, el carbono 12, el nitrógeno 14, bueno, el oxígeno 16. El oxígeno no tenemos ningún isótopo magnéticamente activo, así que lo dejamos de lado. Pero de estos tres que eventualmente podríamos ver, los isótopos naturalmente abundantes son el protón, carbono 12 y nitrógeno 14. Carbono 12 y nitrógeno 14 no los podemos ver. Carbono 12 tiene spin 0, nitrógeno 14 tiene spin 1 y no los vamos a ver en los efectos. Entonces, uno puede marcar isotópicamente una proteína con nitrógeno 15 y o con carbono 13 e incluso con deuterio para prenderla selectivamente y separarla del resto de las proteínas. Uno puede hacer un espectro de una proteína por el simple hecho de separarle una proteína del resto del lío, simplemente porque está marcada. Y teniendo una proteína marcada en un tubo, esto es relativamente sencillo, ¿se puede también hacer una célula? Sí, en principio se puede hacer una célula. De esto vamos a hablar un ratito. Entonces, el marcado isotópico me permite separar las proteínas tanto en un tubo como en una célula. No vamos a hablar de RMN, se usan imanes, se crea una diferencia de energía entre el nivel más un medio y el nivel menos un medio, y lo que se estudian son estas transiciones. Se pueden hacer espectros 1D, que son relativamente informativos, pero son mucho más informativos los experimentos 2 o 3 dimensionales, donde puedo separar todo el grupo, todas estas señales que están muy solapadas en las proteínas. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los espectros que más se utilizan son este que ya lo conocen, ya lo vieron en el parcial, ya lo vieron en las clases de RMN, que es el protón, nitrógeno, HCQC, HMQC. ¿Qué tiene de maravilloso este espectro? Tiene un pico por cada aminoácido de la cadena principal. Y por lo tanto me da una huella dactilar estructural de la proteína. Acá tiene un ejemplo del espectro de la proteína alfa-sinucleína y podemos ver algunos aminoácidos destacados. Aspartico 121, silina 129 y glicina 41. Yo sé que si algo le pasa a la serina 29, este pico se va a correr. O si este pico se corre, respectivamente algo le pasó a la serina 129. De esta forma tengo información a nivel de residuo, ya no a nivel global, de lo que le pasa a la proteína, y como puedo meter en principio esta proteína dentro de una célula, puedo tener información a nivel de residuo de lo que le pasa a una proteína adentro de una célula. Ahora bien, la preparación de muestras de proteínas marcadas para RMN, isotópicamente marcadas, no es tan sencilla como la de fluorescencia. Si bien en principio se pueden hacer sistemas de sobreexpresión y se usan, sobre todo en bacterias y eventualmente en levaduras, poco, yo creo que in vivo no vi nada en células de insectos. Para otro tipo de aplicaciones hay que meter la proteína previamente marcada adentro de la célula. La proteína para poner una marca isotópica a una proteína, normalmente se le da de comer isótopos marcados a un bichito, después se revienta el bichito y se obtiene la proteína. Ahora, para los ovocitos de Xenopus no se les puede dar de comer isótopo marcado, y bueno, en general es un poco más problemático porque requieren cosas un poco más complejas como microinyectar o electroporar o transformar o transfectar las proteínas adentro
la célula. Bueno, ¿cuál es la idea del INCEL-RMN en bacterias? Es la forma más sencilla de hacer INCEL-RMN. Las bacterias en sí pueden producir la proteína, pueden producir la proteína marcada. Ahora bien, yo lo que necesito es que, digamos, yo le doy todo el tiempo de comer isótopos a mi bacteria, isótopos 15 nitrógeno o carbono 13 a mi bacteria, todo lo que esté en la bacteria va a estar marcado y no voy a separar nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace crecer a la bacteria en medio no marcado. Y en un momento se la induce y cuando se la induce se la pasa a un medio marcado. Se la induce quiere decir que se le agrega un agente que lleva a la bacteria a expresar la proteína de interés. Y existen los sistemas de inducción para producción de proteína en gran escala, en general son tan fuertes que hacen que la bacteria produzca solamente la proteína de interés. Se usan típicamente los sistemas basados en las polimerasas del alfabeto 7, que cuando uno induce un sistema de eso, la bacteria solamente sintetiza tu proteína, no sintetiza nada, porque esa polimerasa es superactiva, llena de mensajeros de su propio mensajero, y la bacteria produce tu proteína, y no queda casi nada de background de producción de otras cosas. A la bacteria no se la mata, porque no se muere, no se lisa, pero queda ahí, no crece más, no se duplica más cuando se induce, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso nos permite usar la bacteria como un saquito, una bolsita de producción de proteína, donde yo puedo ver la proteína dentro del medio celular. Entonces, una vez que se tiene la proteína sobreexpresada en la bacteria, lo que se hace es, se rompe una parte de eso se rompe para hacer una muestra in vitro para comparar, y otra parte se mantienen las celulitas intactas, se las centrifuga y se mete ese slurry, esa pasta dentro de un tubo de RMN para hacer experimentos en cel. Ahora, hay un temita porque, no sé si recuerdan en las clases de RMN que los espectros de RMN, el ancho de línea de los espectros es muy dependiente del tiempo de correlación de las proteínas. Cuanto más corto el tiempo, cuanto más largo el tiempo de correlación, más anchos son las señales. Y es normal que una proteína dentro de un ambiente muy compactado, muy crowded, tenga un tiempo de correlación largo y por lo tanto las señales sean más grandes, sean más anchas, se vean menos, digamos, los espectros sean más fierazos. Si las proteínas se van para afuera, si las células se revientan, porque por ahí se revientan las células, no sé, no tiene una mezcla, pero puede tener un poco de proteína afuera, si las proteínas se van para afuera, van a tener señales mucho más finitas y van a ser mucho más visibles. Y si yo tengo una mezcla de proteína afuera y proteína adentro, voy a ver mucho más la proteína afuera que la proteína adentro. Entonces es esencial medir después de los experimentos el sobrenadante separado de las bacterias. Una centrifugación fuerte y medir el sobrenadante respecto a las bacterias y verificar que acá no haya proteína. Y después con el precipitado lisarlo y ver que realmente haya proteína en lo que yo estaba mirando. Y por otro lado, normalmente es buena práctica tomar una pequeña muestra y plaquearla para ver si estas bacterias que yo las había dejado ahí medio ahí tecleando porque había sobreexpresado, si yo le saco la sobreexpresión, vuelven a crecer, quiere decir que lo que yo estaba emitiendo era una bacteria viva. Entonces el experimento, resumidas cuentas, es, para resumir un poco, crece la bacteria un poco medio sin marcar, induzco la expresión, lo paso medio marcado para que toda mi proteína, para que se marque mi proteína entera y domine el espectro, hago los experimentos y después tengo estos tres controles que hacer. Ver que que mi experimento no me esté detectando no la proteína dentro de la bacteria, sino la proteína fuera de la bacteria, ver que había proteína dentro de la bacteria y ver que la bacteria seguía viva mientras yo estaba haciendo el experimento. Bueno, estos son ejemplos bastante bonitos de INCEL-RMN. En este caso una proof of concept, una prueba de concepto, es la determinación de la estructura tridimensional de una proteína por RMN adentro de células de Cori. No voy a entrar en los detalles de lo que implica la resolución de una proteína, implica medir muchos noes y distancias y a partir de eso calcular la conformación, pero bueno, eso ya lo habrán visto en la clase de RMN. Otra aplicación muy bonita es la idea de hacer de medir interacciones de proteínas y células.
Ustedes sabrán que uno puede medir interacciones de una proteína por RMN, sabiendo, digamos, simplemente marcando una proteína y agregando la otra sin marcar y viendo cómo se afecta el espectro de la proteína marcada. Como yo tengo resolución a nivel de residuos, puedo saber exactamente qué regiones de la proteína son las que están involucradas en la interacción. Ahora, ¿cómo hacer eso in cell? Bueno, existen sistemas de plásmidos que permiten expresar una proteína u otra. Entonces, con un uso ingenioso de sistemas de plásmidos, donde yo puedo meterle dos plásmidos a una bacteria para expresar dos proteínas separadas, puedo estudiar la interacción. En este caso, los plásmidos, acá tengo un plásmido que se inducen por diferentes inductores. Acá lo que tengo en este sistema es un plásmido inducible por arabinosa que induce la expresión de ubiquitina. Entonces yo puedo agarrar las células, hacerlas crecer, echarle arabinosa y inducir la expresión de ubiquitina. Marcada, marco la ubiquitina. Y después le saco la arabinosa, le saco la marca isotópica, y induzco con IPTG, y este IPTG me induce la producción de una proteína interactora. ¿De acuerdo? Y entonces lo que voy a tratar de observar es cuáles son las variaciones en el espectro que tengo entre la proteína ubiquitina sola en la célula y ubiquitina con su interactor en la célula. Y de esta forma puedo observar las regiones que están involucradas en la interacción entre ubiquitina y este interactor, que honestamente no sé cómo se llama, tanto in vitro como en la célula. Lo que se observa es que en la célula las regiones de interacción están un poco modificadas respecto a lo que se observa in vitro y probablemente se deba a que estén más compactadas, un poquito más forzadas a ponerse juntos de lo que están in vitro. Bueno, esto en bacterias, las bacterias, bueno, está bueno, digamos, no es trivial, pero bueno, son más interesantes los sistemas eucariotas, ¿de acuerdo? Y un sistema que desarrolló Phil Zelenko a mediados de los 2000 es el uso de ovocitos como, digamos, del estudio de proteínas adentro de ovocitos. La idea es que uno puede microinyectar proteínas marcadas dentro de los ovocitos y seguir qué es lo que le pasa a la proteína adentro del ovocito, midiéndolo, metiéndolo en un tubo de RMN y midiendo los espectros. ¿Para qué podría querer yo hacer esto? Porque hay procesos muy interesantes que son modificaciones post-traduccionales que es muy común medirlos, digamos, a nivel global, decir, bueno, tal proteína se fosforiló, tal proteína no, tal proteína se ubiquitinó, tal proteína no, tal proteína se lo que sea, ¿no? se oxidó, se aciló, lo que sea, en el interior celular, pero si yo lo hago mediante RMN, puedo seguir en el tiempo y de forma sitio específica las modificaciones post-traduccionales. Y una modificación post-traduccional que es muy fácil de seguir es la fosforilación, porque la fosforilación en los residuos de serina o treonina produce un cambio muy drástico en el desplazamiento químico del grupo amida del residuo correspondiente. El grupo amida pasa de una posición, la serina y treonina de las proteínas suelen estar en una región y se van a otra región. La serina y treonina fosforiladas suelen estar en otra región. Como yo puedo identificar qué residuo desapareció, puedo identificar qué residuo está modificando y seguir eso en el tiempo. Y esto es muy interesante para proteínas o péptidos que se fosforilan en distintos lugares. Uno puede ver en función de señales que se le envíen a un ovocito, por ejemplo, cómo un péptido en particular es fosforilado en distintas serinas o treoninas a lo largo del tiempo. Y puede seguir el patrón de fosforilación y a partir de eso entender cómo las quinasas están trabajando para regular el proceso que se desencadenó con la señalización en estudio.